¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con el ciclo de videos titulado Cambalache Argentino. Y este video se titula Milei, el Papa y la ultraderecha. Hay un texto que me gustaría compartir con ustedes y un poquito preguntarles si se animan, ¿no?, a adivinar quién lo dijo o dónde está escrito, ¿no? Es como una trampa. Bien, dice así: el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas, el aumento exagerado de los aparatos públicos, la burocracia, preocupada más en sí misma que en servir a los usuarios, y el enorme crecimiento de los gastos. Entonces aquí hay una crítica al estado asistencial que provoca al menos 4 cosas muy graves, ¿no? Es decir, el aumento de los gastos, ¿no?, el desajuste fiscal, que se llama, ¿no? Después, la pérdida de energía de la gente, claro, porque la gente, obviamente, cuando el Estado le da, por ejemplo, subsidios o beneficios que no ha conquistado por sí misma, entonces, obviamente, se achancha, como decimos aquí en la Argentina, ¿no? Y otras consecuencias. Bueno, este texto bien podría pertenecer a un libertario por el espíritu, ¿no?, el sentido general de la idea, el sentido general. Y sin embargo pertenece al compendio de doctrina social de la Iglesia, publicado hace ya muchos años por el Papa Juan Pablo II, que es un texto de referencia, ¿no?, que reúne toda la sabiduría acumulada durante los últimos 150 años, ¿no?, a partir del Rerum Novarum de León XIII. Digamos que hay una crítica al estado asistencial, ¿no?, al estado de bienestar tan propio, ¿no?, de nuestra época, de la socialdemocracia, o acá en la Argentina, del peronismo, etcétera, ¿no?, del radicalismo, que podríamos llamar compendio de doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, vamos ya al tema que nos ocupa, ¿no? Es decir, Milei dice, hablando del Papa: el Papa es el representante del maligno en la tierra. Es un jesuita que promueve el comunismo. Personaje impresentable y nefasto. Bueno, estas expresiones de Milei manifiestan un problema, o 2 problemas. Uno personal de él, ¿no?, de su falta de moderación y de control personal, ¿no?, que en el caso de un funcionario público o de un pretendiente al trono de Rivadavia, ¿no?, a la presidencia, es particularmente grave, ¿no?, inquietante. Pero lo que más importante aquí no es tanto el carácter desequilibrado de esta persona, sino la ideología que está detrás, ¿no?, el anarcocapitalismo, que se llama, que como toda ideología es fundamentalista, extremista, y que lleva siempre al fracaso. Siempre, porque la ideología es una forma de reemplazar la realidad, que siempre es compleja. Es una forma de simplificación, de reducción de la realidad.
¿no? En el caso del anarcocapitalismo, la reducción de la realidad compleja, política, es hacia la economía. O sea, el anarcocapitalismo no reconoce la representación política, sino que es la economía la que en definitiva logra por sí misma estas nuevas formas de cooperación social. Que por otro lado, fíjense ustedes, ¿no?, está sugerido en este texto del compendio, ¿no? Por eso, ¿cuál es el tema acá? El tema es que hay verdades rescatables, interesantes, actuales, ¿no?, en la doctrina libertaria. Pero no es la verdad, ¿no? La verdad es siempre más compleja. Entonces, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas, ¿no? Esto literalmente lo van a encontrar, por ejemplo, en los discursos de Jesús Huerta de Soto, que es un representante libertario, ¿no?, español de ese momento. Pero no es la única verdad. Inmediatamente después, o mejor dicho, en otro párrafo del compendio se lee: la Iglesia rechaza el liberalismo entendido como ilimitada competencia entre las fuerzas económicas. Vale decir que, más allá de que hay que darle lugar a la economía, al libre intercambio, ¿no?, al libre mercado, sin embargo, siempre en la conciencia del hombre, que es lo que es, no lo que quisiéramos que sea, sino el hombre es lo que es, ¿no?, el principio de realidad. Hay una distinción intuitiva básica entre economía y política, y decimos que la economía, aunque tenga mucho espacio, no puede ocuparlo todo. O sea, son formalidades distintas, la económica y la política, ¿no? Bien, interesante, ¿no? Interesante, porque este tipo de fundamentalismo ideológico nos lleva al fracaso, ¿no? Y choca contra una pared. Esa pared es la realidad, ¿no? La realidad. Bien, por otro lado, el Papa, ¿no?, ha tenido expresiones que podríamos llamar ofensivas hacia Milei, ¿no? Y esto es lo que yo personalmente más lamento. En realidad, vieron, el Papa es jesuita, ¿no? Y hay 3 cosas que Dios no sabe, dice el dicho. ¿Cuánto dinero tienen los salesianos? Es la primera cosa que Dios no sabe. La segunda, ¿cuántas congregaciones de monjas hay? Ni Dios lo sabe. Y lo tercero, ¿qué piensan los jesuitas? ¿Qué piensan? Los jesuitas dicen y no dicen, ¿no? Hay algo de ambigüedad en su discurso. Entonces el Papa, en una entrevista que le da a C5N, habla del síndrome del año 33, cuando subió Hitler al poder, etcétera, ¿no? Adolfito, qué sé yo, y en el contexto, aunque él no lo menciona, se puede entender que está señalando a Milei, pero no lo dice, no lo dice. Lo dice y no lo dice. Jesuita. Bien. Con todo respeto lo digo, ¿no? Bien, entonces la ultraderecha, ¿no? Y dice acá el Papa, la ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta, no es centrífuga, etc. Entonces habla de la ultraderecha. Ahora bien, si uno abre de nuevo el compendio de la doctrina social con el intento de superar el cambalache, la confusión, es el gran problema nuestro, y busca la palabra derecha o izquierda, no lo encuentra ni una vez. No es que no lo encuentra muchas veces, ni una vez en el compendio de la doctrina social se habla de derecha o de izquierda. Es decir, que son conceptos que están ausentes como referencia doctrinal, ¿no? Porque uno lo que busca en el compendio, o también en las palabras del Papa, es una guía doctrinal. Es verdad que el Papa se va un poco, como está bien, es su estilo,
habla del irigoyenismo de su casa, en fin, del peronismo, su historia, ¿no? Es una persona que cuenta mucho acerca de su vida, ¿no? Bien, pero como referencia doctrinal, en fin, está muy bien, pero la derecha y la izquierda, repito, no son conceptos que estén dentro del marco de la doctrina social. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones, pero quizás la principal es porque hoy no dicen nada, solamente desorientan, solamente son etiquetas que utilizamos para desacreditar al otro o porque evitamos pensar, reflexionar, ¿no? Es decir, ¿es de derecha Milei? Esa es la pregunta. ¿Los libertarios son de derecha? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Por lo siguiente, porque la derecha y la izquierda utilizan al Estado como principal recurso para realizar un proyecto político y social, ¿no? El caso del fascismo o del nacionalsocialismo o de la España de Franco, etcétera, ¿no? Y otros de derecha. La izquierda lo mismo. Los libertarios van en contra del Estado, están en contra del Estado, quieren suprimir al Estado. Por eso no se aplica aquí, creo yo humildemente, la etiqueta de ultraderecha. Bien. Les recomiendo leer este texto, ¿no?, de la doctrina social y buscar elementos que puedan ayudarnos a superar el cambalache. Que tengan un muy buen día.